Buenos días, bienvenidos. Vamos a ver la clase de biología de la semana anterior acerca de la evolución. Este es un recurso educativo que vamos a poner en línea para los estudiantes para que puedan contar con este material para revisar tema anterior y que sea como un refuerzo. Entonces, vamos a ver la evolución del hombre brevemente. La primera actividad que les había pedido a los señores estudiantes es que construyan una narrativa utilizando el tema de la evolución. Pero antes de eso vamos a revisar qué es la evolución. La evolución, como nosotros lo concebimos, es un proceso biológico que resulta cuando las especies a través de millones y millones de años han sufrido transformaciones en sus estructuras corporales, ya sea cuello, pelo, eh, pezuñas, garras, plumaje. Entonces, estas especies han sufrido un cambio para poder sobrevivir. Entonces, gracias a este concepto, vamos hoy a escuchar y a entender que la evolución es un proceso biológico es un proceso biológico a través de millones de años, en cual las especies han sufrido modificaciones para poder adaptarse y sobrevivir ante las condiciones adversas del clima. Para eso tenemos algunas teorías y en la segunda actividad que les había pedido a los estudiantes es que identifiquemos las siguientes imágenes. Entonces, las jirafas, la primera generación de jirafas trata de alcanzar el alimento, pero se extingue por no poder hacerlo, porque son en realidad de alturas pequeñas, de estatura pequeña y no podrían alcanzar el alimento. Pero en la segunda generación, las jirafas de cuello largo tienen esa capacidad de alcanzar el alimento y por ende van a sobrevivir y tuvieron que modificar su cuello, alargar su cuello para sobrevivir. A esta teoría del uso y desuso de las estructuras corporales, o sea, partes del cuerpo de los animales, se le conoce como la teoría de los caracteres adquiridos, que dice lo siguiente, que lo que no se usa se atrofia. Entonces, esa es la teoría de los caracteres adquiridos. Al costado derecho tenemos la teoría de la selección natural que dice Charles Darwin, que por supuesto es el principal exponente de la teoría de una de las teorías de la evolución, que asevera la transición entre el mono y el hombre. Y por supuesto, asevera que la teoría de la selección natural propone que el más apto, el más fuerte, sobrevive ante el débil. Entonces, lo que hicimos en la tercera actividad fue reconocer los tres gráficos. En el primer gráfico teníamos unas jirafas de cuello corto. En el segundo gráfico ya las jirafas tuvieron que alargar su cuello. Y en el tercer gráfico la tercera generación, ya las jirafas alcanzan el alimento y por ende hay una modificación del cuello. Pero esto ocurre en millones y millones de años. El principal defensor de esta teoría es Jean Lamar, que asevera que las especies tuvieron que evolucionar por un proceso de necesidad y por no extinguirse y modificaron sus partes corporales como pezuñas, patas, cuello para alcanzar el alimento. Entonces, como les decía, la teoría de la selección natural asevera que
Aunque se ha convertido en el principal aspecto del armaquismo, no hay teoría de la herencia de Lamarck, como tampoco ninguna de las teorías de los caracteres adquiridos. Entonces, aseveran el cambio debido a la... Entonces, él creyó que los seres vivos aparecían órganos nuevos como respuesta de las condiciones del ambiente. Incluso el tamaño de estos era proporcional al uso y desuso. Además, consideró que todo cambio era heredable, o sea, se transmitían de padres a hijos. Entonces, Jean Lamarck establece lo siguiente: los cambios son importantes en base a las circunstancias. Los cambios se resultan por necesidad, ocurren nuevos hábitos, el uso y el desuso de las partes, y todo esto se hereda a nuestros descendientes. Los ojos en la cabeza forman parte esencial del plan de organización de los vertebrados. Sin embargo, el topo, por sus costumbres, usa muy poco la vista y tiene ojos muy pequeños. La actividad 4 era reconocer estas imágenes y de qué teoría estamos hablando, como está el título, teoría de la selección natural, que propone Charles Darwin. Él era un biólogo recolector de especies que iba visitando, que fue reconociendo algunas especies en Galápagos y se dio cuenta de la gran diversidad de especies que había. Y esto se debió al proceso de selección natural, que todas las especies descienden de un ancestro común y con el tiempo este ancestro común se va diversificando en especies mejores adaptadas. Entonces, en la teoría de la selección natural vamos a escuchar el término adaptación, variedad, variabilidad, caracteres predominantes. Entonces, el ejemplo más resaltante es los pinzones, que al comienzo tenían un pico bien pequeño y no podían romper las semillas para alimentarse, pero en cambio tuvieron que modificar su pico para hacerlo más grueso, más consistente, para poder alimentarse. Darwin escribió en su libro El origen de las especies, el cual se basa en la teoría de la selección natural como un proceso de adaptación para las especies. Su autor es Charles Darwin. Es un mecanismo de la selección natural en el cual, como podemos escuchar, los fuertes sobreviven ante los débiles. Al reproducirse los más fuertes, dejan mayor cantidad de descendientes, como lo asevera Charles Darwin. Fue una teoría bien cuestionada porque estamos hablando de una época donde se acentuaba más la religión y se refutaba o no se daba validez a la ciencia para demostrar la evolución del hombre. Entonces aquí al comienzo les había dicho que el hombre evolucionó hace más o menos 4.000 millones de años. Se produjeron dos líneas evolutivas, los homoideos y los homínidos. Una de ellas daría lugar al hombre. Después de eso, el Ardioastropithecus, que es nuestro ancestro más primitivo, evoluciona hacia el Australopithecus. Luego el Homo habilis, que es ya la transición del hombre, el primer hombre, el Homo erectus, el Sapiens y el Sapiens sapiens, que es hombre con una gran capacidad de desarrollo, de razonamiento. Para concluir, sabemos que el Homo sapiens sapiens tiene la capacidad de desarrollar su masa encefálica, se para en patas, o sea, bipedismo, y posee movimiento de manos. Desarrolla herramientas y también la inteligencia, y ya comienza la recolección de frutos, y ese es el principal avance
para la teoría de la evolución. Después de eso hemos hecho, les mandé a la casa a revisar el video acerca de el trabajo que hizo Sin Lamar y utilizar este recurso de la plataforma de EducaPlay, que es un cuestionario donde vamos a tener una breve lección de esto y también vamos a hacer una redacción acerca de la teoría de los caracteres adquiridos. Espero que les vaya muy bien. También vamos a utilizar la herramienta de EducaPlay, que es una rueda de atributos en la cual nosotros vamos a tener preguntas desde la A hasta la Z y vamos a contestar. Y también vamos a hacer un ensayo acerca de la teoría de los caracteres adquiridos.